Hola. Mi esposo me lanzó los resultados de la prueba de ADN directamente a la cara, gritando que nuestra hija no era suya. En una noche en la que la lluvia caía a cántaros, me echaron de mi propia casa. Pero, de forma impactante, un sedán negro de lujo se detuvo frente a mí y un hombre bajó. La única fotografía que sacó me dejó completamente horrorizada. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Los papeles del divorcio en mis manos estaban empapados, deshaciéndose con la mezcla del agua de lluvia y mis lágrimas. El proceso legal se resolvió en un abrir y cerrar de ojos. Se sentía como una pesadilla terrible de la que no podía despertar. El martillo del juez cayó con un golpe seco y contundente, resonando en toda la sala y poniendo un final definitivo a mi matrimonio de 3 años. 3 años pueden no parecer toda una vida, pero fueron más que suficientes para entregar toda mi juventud y mi confianza inquebrantable a un hombre llamado Miguel. Con una sola maleta pequeña y mi hija de 2 años, Lily, apretada contra mi pecho, fui expulsada de la casa que había decorado con tanto amor. Miguel se quedó de pie en la puerta. Su rostro era tan frío que parecía un desconocido. Arrojó unos cuantos billetes a mis pies, que se esparcieron en los charcos de barro de la vereda. Luego cerró la puerta de un golpe. El sonido de la cerradura al girar fue como una última cuchilla, cortando cualquier rastro de esperanza y afecto que aún me quedaba. El cielo de Nueva York parecía vaciar cubos de agua ese día. Era una tormenta torrencial de julio, y la lluvia me golpeaba el rostro. Abracé a Lily dentro de mi abrigo, usando mi cuerpo como escudo para protegerla de las gotas heladas. Lily, que acababa de cumplir 2 años, escondía inocentemente su carita en mi pecho, levantando la vista de vez en cuando con sus grandes ojos redondos. Sus pequeñas manos se aferraban con fuerza a mi camisa. Al mirarla, un dolor desgarrador me atravesó. ¿Qué hice mal? ¿Por qué mi hija y yo tenemos que pasar por esto? Esas preguntas destrozaban mi mente. Hace 3 años, yo era una diseñadora de interiores ambiciosa, con un futuro brillante y una hermosa historia de amor. Renuncié a todo para ser el pilar de apoyo de Miguel. Creí que mis sacrificios construirían una familia cálida y amorosa. Pero un solo papel, una prueba de ADN, destruyó todo. Miguel descubrió que Lily no era su hija biológica. Me gritó, me insultó, me llamó traidora y cosas aún peores. No me dio ni una sola oportunidad de explicarme, ni creyó una palabra de lo que dije. En sus ojos, yo era culpable. Caminé sin rumbo por las veredas inundadas de Manhattan. No sabía a dónde ir ni en quién apoyarme. La desesperación me envolvía tan densamente como la lluvia. En esta enorme ciudad, me sentía increíblemente pequeña y sola. Justo cuando sentía que iba a desplomarme en medio de la calle, un elegante Mercedes negro se detuvo silenciosamente a mi lado. La ventanilla bajó, revelando a un hombre con mandíbula marcada y ojos profundos e intensos. Vestía un traje a medida y transmitía una presencia calmada pero dominante. Disculpe, ¿se encuentra bien? ¿Y la bebé? Su voz era baja y cálida, agradable. Lo miré en blanco, inmediatamente a la defensiva. Un extraño apareciendo de la nada. En mi situación, no podía evitar desconfiar. Negué con la cabeza, abracé más fuerte a Lily e intenté alejarme. Por favor, no me malinterprete. No quiero hacerle daño, continuó. Su mirada seguía fija en mí, sincera y urgente. Tengo algo que decirle. Es muy importante, y tiene que ver con su hija. Me detuve en seco. ¿Algo que ver con Lily? ¿Quién era este hombre? Al notar mi duda, abrió la puerta del auto, bajó y sostuvo un gran paraguas sobre nosotras. A esa corta distancia, el calor que emanaba de él me dio un breve alivio del frío. Me llamo Julián, se presentó. Puede que le cueste creerlo, pero, podría ser el padre biológico de Lily. Cada palabra cayó sobre mí como un trueno. Todo mi cuerpo se paralizó. ¿El padre biológico de Lily? ¿Cómo era eso posible? ¿Qué estaba pasando? Mi mente quedó completamente en blanco. No podía pensar con claridad.
Debe estar muy confundida, dijo Julián con una calma extraña. Está lloviendo demasiado. No puede quedarse aquí afuera con la bebé. Por favor, suba al coche. Le explicaré todo. Se lo prometo, no les haré daño. Miré a Lily en mis brazos. Estaba temblando, sus pequeños labios comenzaban a ponerse azulados. No podía dejarla más tiempo bajo la lluvia. Miré a Julián a los ojos y no vi engaño. En mi situación, ¿qué más podía perder? Ya no tenía salida. No me quedaba otra opción que confiar. Asentí, cargando con una mezcla de confusión y dudas, subí a su cálido automóvil. El coche avanzó suavemente por la calle, separándonos del mundo frío y ruidoso del exterior. Dentro era cálido y silencioso. Julián ajustó la calefacción con cuidado y me dio una toalla suave para secar a Lily. Exhausta, se quedó dormida rápidamente contra mi pecho. Al verla dormir, una tristeza infinita brotó dentro de mí. Por favor, escuche. Ahora le contaré todo, comenzó Julián, con voz firme, intentando no alterarme más. ¿Recuerda su luna de miel en Maui, hace 2 años? Mis recuerdos volvieron de golpe a aquella noche fatídica. Solo la recordaba en fragmentos borrosos. Asentí lentamente, tratando de reconstruirlos. Esa noche, su exesposo Miguel la hizo beber bastante, ¿verdad? Preguntó Julián. Asentí otra vez. Recordé un cóctel que tenía un sabor extraño. Después, mi cabeza empezó a dar vueltas. Miguel me dijo que había surgido algo urgente y que tenía que salir un momento, sugiriendo que yo volviera a la suite a descansar. Le creí, como siempre lo había hecho. Después de que usted volvió a la habitación, Miguel no estaba con usted, continuó Julián, cada palabra cayendo como un martillo en mi cabeza. Fue a encontrarse con otra persona. Se llama Chloe, su exnovia y su primer amor. Chloe, un nombre que Miguel había mencionado alguna vez, siempre restándole importancia, como si fuera solo una vieja amiga de la universidad. Nunca sospeché nada, suspiró Julián, mirando la lluvia golpear el parabrisas. Chloe es una mujer muy ambiciosa y manipuladora. No aceptó que nuestra relación terminara, y tampoco pudo soportar que Miguel, que antes la seguía como un perrito, se casara con usted. Esa noche puso en marcha un plan. Citó a Miguel, y al mismo tiempo me llamó a mí, diciendo que tenía algo importante que contarme. Nos tendió una trampa a los dos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada. Un plan siniestro empezaba a revelarse lentamente. Ella me emborrachó, igual que Miguel hizo contigo. Luego me dio el número de tu habitación de hotel, mintiendo y diciendo que era la suya. Estaba tan intoxicado, tan fuera de mí, que entré en la habitación equivocada. La sangre se me heló. Los fragmentos dispersos de mi memoria encajaron de repente. Recordé aquella noche, en un estado borroso y pesado, sentí que alguien entraba en la habitación, y sentí el calor de un desconocido a mi lado. Pero estaba tan agotada y ebria que simplemente asumí que era Miguel regresando. Cuando desperté a la mañana siguiente, estaba sola en la cama. Mi ropa estaba algo desordenada, pero seguía puesta. No le di importancia. Pensé que simplemente me había quedado profundamente dormida. Entonces, yo. No pude terminar la frase. Un nudo se formó en mi garganta. Sé lo horrible que suena esto, dijo Julián, mirándome con ojos llenos de culpa. A la mañana siguiente, cuando desperté en una habitación diferente y me di cuenta de mi error, entré en shock. Ni siquiera sabía quién eras, pero entendí que había cometido un error imperdonable. Me fui de la isla inmediatamente. Hizo una pausa antes de continuar. Pero hace poco, vi por casualidad una foto de tu boda con Miguel en internet, y supe que tú eras la mujer de aquella noche. Cuando investigué un poco más, descubrí que habías tenido una hija. Al hacer las cuentas, no pude evitar sospechar la verdad. Su historia era completamente absurda, y aún así, respondía a cada una de las preguntas que atormentaban mi alma. Explicaba perfectamente por qué la prueba de ADN mostraba que Lily no era hija de Miguel. Yo no lo había traicionado. Yo también era una víctima. ¿Por qué? ¿Por qué me dices esto recién ahora?
Pregunté, con la voz temblorosa. Lo dudé durante mucho tiempo, admitió Julián con sinceridad. No quería arruinar tu matrimonio. Pensaba llevarme este secreto a la tumba. Pero luego supe que Miguel te había dejado por la bebé y te había echado a la calle. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que tú y mi hija sufrieran por algo que no fue tu culpa. Las lágrimas volvieron a correr por mis mejillas, pero esta vez no eran de desesperación. Eran lágrimas de rabia pura, de amargura ante la verdad. Había sido brutalmente engañada por el hombre al que amaba y en quien confiaba. La prueba de ADN que Miguel te mostró seguramente estaba manipulada, dijo Julián con firmeza. Probablemente lo organizó todo para tener una excusa justificada para deshacerse de ti. Hagamos una nueva prueba, completamente transparente. Quiero demostrar que lo que digo es cierto, y, más importante aún, limpiar tu nombre. Miré a Lili dormida. Tenía la frente amplia y una nariz recta y delicada. Siempre pensé que simplemente se parecía a mí, pero ahora, al observarla bien, podía ver vagamente los rasgos del hombre que estaba sentado a mi lado. No tenía otra opción. Para descubrir la verdad, para recuperar la justicia para mí y para mi hija, tenía que confiar en él. De acuerdo, dije finalmente, con la voz más firme. Hagamos la prueba de ADN. Después de que acepté, Julián no insistió más y continuó conduciendo en silencio. Me preguntó a dónde me dirigía. Con cierta duda, le di la dirección de un pequeño apartamento barato y deteriorado en las afueras de Brooklyn, que había alquilado apresuradamente unos días antes, cuando todo empezó a desmoronarse. Estaba en un callejón estrecho y poco seguro, en un edificio antiguo y descuidado. Comparado con la elegante casa de la que acababa de ser expulsada, era como el día y la noche. Pero con el dinero que Miguel me había dejado, era lo único que podía permitirme. El sedán de lujo de Julián apenas logró pasar por la calle angosta. Se detuvo frente al edificio, cubierto de grafitis y pintura descascarada. Sentí una ola de vergüenza. Él vivía en un mundo completamente distinto. Seguramente estaba juzgando lo patéticas que nos veíamos mi hija y yo en ese momento. Ya llegamos, dije en voz baja, despertando suavemente a Lili. Julián bajó primero, abrió mi puerta y nos cubrió con el paraguas. Tomó mi única maleta y caminó conmigo hasta el departamento al final de un pasillo oscuro. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura. La vieja puerta de madera se abrió con un chirrido, pero lo que vi dentro me dejó sin palabras. El pequeño monoambiente, que ya de por sí tenía muy poco, estaba completamente destrozado. Mi armario de tela barato había sido rajado con un cuchillo, y la ropa de Lili y la mía estaba tirada por todo el suelo sucio. Una pequeña caja de recuerdos, donde guardaba la primera ecografía de Lili y su pulsera del hospital, estaba rota y vacía. Nos habían robado. Habían revisado todo, y se habían llevado lo último que tenía. Mis brazos cayeron a los costados. Sentí como toda la energía abandonaba mi cuerpo. ¿Por qué la vida estaba siendo tan cruel conmigo? ¿Por qué las desgracias no dejaban de caer sobre mi hija y sobre mí? Había perdido a mi esposo y mi hogar, y ahora ni siquiera mi refugio temporal era seguro. Al ver el desastre, Lili se asustó y rompió en llanto, enterrando su rostro en mi cuello. Sus lágrimas eran como miles de agujas clavándose en mi corazón. Me desplomé en el suelo sucio, abrazándola con fuerza, incapaz de contener mis propias lágrimas. Me sentía tan impotente, tan inútil. Ni siquiera podía darle a mi hija un lugar seguro donde dormir. Julián dejó la maleta a un lado, apretando la mandíbula. Observó rápidamente la habitación, desde la cerradura forzada hasta las huellas de barro en el suelo. Sin decir nada, sacó su teléfono y llamó al 911. Mientras esperábamos a la policía, se agachó a mi lado. Su voz era baja y firme. Sara, no entres en pánico. Estoy aquí. Todo va a estar bien. Era la primera vez que decía mi nombre con tanta calidez. Atrapada en un estado de pánico absoluto, sentí de pronto que tenía un apoyo firme al cual aferrarme. Levanté la vista, con los ojos llenos de lágrimas. En los suyos no vi lástima, vi preocupación genuina.
Sacó un pañuelo de su bolsillo y secó mis lágrimas con suavidad. No llores, tu hija te está mirando, susurró. Giré la cabeza rápidamente, conteniendo el llanto. Tenía razón. No podía derrumbarme. Tenía a Lily, y debía ser fuerte por ella. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado. La policía llegó poco después, tomó fotografías y registró mi declaración. Pero por su actitud indiferente, era evidente que no había ninguna esperanza de recuperar mis cosas. Los robos en esa zona eran frecuentes, y mis pertenencias tampoco tenían gran valor económico. Después de que los agentes se marcharon, Julián me miró con seriedad. Este lugar no es seguro. Tú y Lily no pueden quedarse aquí. Sabía que tenía razón, pero ¿a dónde podía ir? No tenía muchos amigos en la ciudad, y no quería ser una carga para ellos. Volver con mis padres, en el norte del estado de Nueva York, estaba completamente fuera de cuestión. No podía soportar romperles el corazón con la realidad de mi vida destrozada. No tengo a dónde más ir. Mi voz se quebró. Julián guardó silencio por un momento, como si estuviera debatiendo algo en su mente. Finalmente, me miró directamente a los ojos e hizo una propuesta que jamás habría imaginado. Ven a quedarte en mi casa por ahora, dijo, con un tono firme e inquebrantable. Al menos hasta que tengamos los resultados del ADN y encontremos un lugar seguro y permanente donde puedan vivir ustedes dos. Lo miré, completamente impactada. ¿Quedarme en su casa? Había conocido a ese hombre apenas unas horas antes. Puede que fuera el padre de Lily, pero para mí seguía siendo un extraño. ¿Cómo podía aceptar algo así tan fácilmente? No, negué rápidamente con las manos. No puedo imponerte algo así. Encontraré otra solución. ¿Imponerte? Julián frunció el ceño. ¿De verdad crees que podría dormir tranquilo sabiendo que tú y la bebé están en un lugar como ese? Hoy fueron ladrones, pero quién sabe qué podría pasar la próxima vez. Lily es demasiado pequeña para estar expuesta a ese tipo de peligro. Tenía razón. Solo de imaginar a alguien entrando y revolviendo nuestras cosas otra vez, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y si hubiéramos estado allí durmiendo esa noche? No quería ni pensarlo. La seguridad de Lily era lo más importante. Al ver que aún dudaba, Julián suavizó la voz. Sara, piensa en tu hija. Sé que eres una mujer fuerte y orgullosa, pero por favor, deja el orgullo a un lado por un momento. Considera esto como algo que haces por mi hija. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi hija sufre. Mi hija. Dijo esas dos palabras con tanta naturalidad y responsabilidad que tocaron lo más profundo de mi corazón. Tenía razón. Si realmente era el padre de Lily, tenía el derecho y la responsabilidad de protegerla. Y yo, como su madre, debía hacer lo mejor para ella. Miré la habitación destrozada, y luego a Lily, que seguía sollozando en mis brazos. Ella necesitaba una cama cálida y segura, no un lugar donde cualquiera pudiera derribar la puerta en cualquier momento. Finalmente, con gran esfuerzo, asentí. Entonces, estaremos bajo tu cuidado. Julián dejó escapar un suspiro de alivio, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Sin decir más, recogió rápidamente las pocas cosas que aún podían salvarse y las guardó en mi maleta. Luego tomó a Lily en brazos. El calor de su cuerpo la envolvió, y ella apoyó la cabeza en su pecho, volviendo a dormirse con tranquilidad. Al observarlos, una emoción extraña floreció en mi interior. Una mezcla de amargura, pero también un leve destello de calidez. La casa de Julián era un impresionante ático en el barrio de Tribeca, en Manhattan. Era increíblemente espacioso, impecable y decorado con un gusto exquisito. Comparado con el húmedo y deteriorado estudio de Brooklyn, aquello era un paraíso. Me llevó a una habitación de invitados perfectamente preparada y acogedora. Tú y Lily pueden descansar aquí. En el baño privado tienes todo lo necesario. Si necesitas algo más, solo dímelo, dijo con amabilidad. Después de acostar a Lily en la suave cama, me giré hacia él con una mezcla de emociones difíciles de describir. Le debía demasiado. Un simple gracias no era suficiente.
Julián, muchas gracias por todo lo de hoy. Si no fuera por ti, no sé qué habría hecho. No seas tan formal, sonrió suavemente. Ya te lo dije, lo hice por mi hija. Descansa y recupera fuerzas. Mañana veremos cómo resolver todo lo demás. Salió de la habitación y cerró la puerta en silencio, dejándonos a mi hija y a mí en nuestro pequeño refugio. Me senté en el borde de la cama, observando a Lily dormir. Después del día más largo y caótico de mi vida, por fin dejé escapar un suspiro real de alivio. El futuro seguía siendo aterradoramente incierto, pero al menos esa noche, mi hija estaba a salvo. Me acosté a su lado, dejando que mi cuerpo agotado se hundiera en el colchón, y finalmente me quedé dormida, con la mente llena de pensamientos sobre Julián, y la complicada red que nos unía. Por un giro del destino, me había convertido en una invitada inesperada en su hogar. A la mañana siguiente, desperté con la luz del sol entrando por los ventanales de piso a techo. Lily seguía profundamente dormida a mi lado. Sus mejillas estaban sonrosadas y su respiración era tranquila. Probablemente no dormía así de bien desde hacía mucho tiempo. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido. La habitación, desconocida pero tan limpia y acogedora, logró calmar mis nervios. Cuando salí al área principal, Julián ya estaba sentado en la isla de la cocina, tomando una taza de café caliente. Vestía ropa cómoda, pero aún así se veía impecable. Al verme, sonrió. «Ya estás despierta. ¿Dormiste bien?» Preparé el desayuno. «Comemos cuando Lily se despierte». «Gracias, siento que solo soy una carga», respondí en voz baja, todavía incómoda. «No digas eso», me interrumpió. «Te dije que te sintieras como en casa». Cuando Lily despertó y comió sus panqueques, se adaptó rápidamente al nuevo entorno. Caminaba por el amplio departamento, fascinada con todo. Julián resultó ser increíblemente paciente con los niños. Se sentó en el suelo de madera y jugó con bloques y muñecas junto a ella. Las risas brillantes de Lily resonaban por todo el ático, disipando el ambiente pesado que había oprimido mi pecho durante días. Mientras los observaba, mil emociones cruzaban por mi mente. Esa noche, después de acostar a Lily, salí al salón. Julián estaba trabajando en su portátil. Al verme, cerró la computadora y me indicó que me sentara frente a él. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Sabía que ya no podía evitarlo. Había cosas que necesitábamos aclarar. «Julián», rompí el silencio. «¿Puedo preguntarte algo sobre Chloe?» Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Asintió. «¿Era tu exnovia y el primer amor de mi exesposo, Miguel?» Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Sí, así es», confirmó, bajando ligeramente la voz. «Chloe y yo salimos durante un tiempo, pero nuestras personalidades chocaban, así que terminamos. Ella y Miguel tenían una historia desde la universidad. Él estaba enamorado de ella. Por lo que sé, la persiguió durante años, pero nunca funcionó. Mi corazón se hundió. Primer amor. Durante 3 años, el hombre al que llamé esposo siempre tuvo la sombra de otra mujer en su corazón. Nunca lo conocí realmente. Entonces, esa noche en Maui, Miguel estaba con ella, ¿verdad?», pregunté, yendo directo al punto. Julián guardó silencio durante un largo momento. Sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y compasión. Finalmente, asintió levemente. «Sí, después de enviarte a la habitación, fue a la suite de Chloe. Pasaron la noche juntos. Aunque intenté prepararme mentalmente, escucharlo directamente de boca de Julián fue como si una enorme roca me aplastara el pecho. Mi noche de bodas, la que debía ser sagrada e inolvidable, mi esposo estaba en brazos de otra mujer, mientras yo, drogada y completamente inconsciente, compartía cama con un desconocido. La realidad era más amarga y cruel de lo que jamás habría imaginado. Había sido engañada desde el primer día de mi matrimonio. Solté una risa amarga, cargada de desprecio hacia mí misma. Resulta que fui una idiota, una completa estúpida. Creí en el amor, creí en el sacrificio, y creí en el hombre que dormía a mi lado.
Y mi recompensa fue esta verdad brutal y repugnante. Entiendo cómo te sientes ahora mismo, dijo Julián, con una voz llena de empatía. A mí también me engañó. Chloe es el tipo de persona que hace lo que sea para conseguir lo que quiere. No podía soportar que ni Miguel ni yo escapáramos de su control. Así que organizó todo esto para destruir nuestras posibilidades de ser felices. Me quedé en silencio, con lágrimas corriendo por mi rostro. Ya no lloraba por Miguel. Lloraba por mi propia ingenuidad. Lloraba por esos 3 años de mi juventud enterrados en un matrimonio construido completamente sobre mentiras. Unos días después, Julián nos llevó a Lily y a mí a una clínica privada de ADN muy reconocida en Manhattan. Llevó también a su abogado para asegurarse de que todo el proceso fuera transparente y legalmente impecable. La primera vez que Miguel me arrastró a una clínica, estaba aterrada. Esta vez no. Esta vez estaba ahí para descubrir la verdad y limpiar mi nombre. Mientras la enfermera tomaba muestras de nuestras mejillas, Julián se quedó a mi lado, sosteniendo con firmeza mi mano fría y temblorosa. No dijo mucho, pero su presencia me daba estabilidad. Lily se portó como un ángel. No hizo ningún escándalo. Cuando la técnica tomó la muestra de su boca, ella solo parpadeó con sus grandes ojos, mirando de un lado a otro entre Julián y yo, como si pudiera percibir la importancia del momento. Los resultados tardaron una semana. Esa semana se sintió eterna. Seguimos quedándonos en el ático de Julián. Durante el día, él iba a su oficina, y por las noches regresaba para jugar con Lily. Poco a poco me fui acostumbrando a su presencia. Era un hombre maduro, de pocas palabras, pero increíblemente atento y observador. Le compraba a Lily montones de juguetes y ropa nueva, e incluso se metía en la cocina para prepararme mis comidas favoritas. Sus atenciones me reconfortaban, pero también me confundían. Nuestra relación era extrañamente compleja. No había una palabra en el diccionario para describirla. Finalmente, llegó el día de los resultados. Julián fue solo a la clínica, mientras yo esperaba en el departamento, llena de ansiedad. Caminaba de un lado a otro en la sala, incapaz de quedarme quieta ni un segundo. Cada minuto pesaba como una eternidad. La puerta se abrió. Julián entró. Su rostro era imposible de descifrar, lo que hizo que mi estómago se apretara aún más. Se acercó y me entregó un sobre cerrado. «Míralo tú misma», dijo, con la voz ligeramente ronca. Con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué el informe. Números y términos científicos bailaban frente a mis ojos, hasta que vi la conclusión final, en negrita, al final de la página. Probabilidad de paternidad, 99,99%. La verdad. Por fin había salido a la luz. Julián era el padre biológico de Lily. Yo no era una infiel. Era una víctima. Me dejé caer en el sofá, y el papel se deslizó de mis manos hasta la alfombra. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de liberación. El peso asfixiante de las falsas acusaciones que me había aplastado durante tanto tiempo finalmente desaparecía. Julián se sentó a mi lado y, en silencio, me rodeó con sus brazos. Me acarició la espalda temblorosa. Ya está. Todo terminó. A partir de ahora, estaré aquí. No permitiré que nadie vuelva a hacerte daño, ni a ti ni a nuestra hija. Envuelta en su abrazo cálido y firme, lloré como una niña. Saqué todo el dolor y la angustia que había acumulado. Solo cuando me calmé, Julián me contó el resto de la historia. Aquella noche, Chloe no solo le había dado mi número de habitación. También había puesto un sedante suave en su bebida en el bar. No era suficiente para dejarlo inconsciente, pero sí para hacerle perder el control y alterar su memoria. Había calculado todo a la perfección para convertirnos a Miguel, a Julián y a mí en simples piezas de su juego. Quería vengarse de mí por haberla dejado, y al mismo tiempo destruir tu matrimonio para tener una oportunidad de recuperar a Miguel, explicó Julián. Matar 2 pájaros de un tiro, un plan verdaderamente cruel. Escuchar toda la verdad despertó en mí una rabia ardiente. Odiaba a Miguel por su traición y su frialdad. Odiaba a Chloe por su maldad y manipulación. Entre los dos,
Habían destrozado mi vida y me habían acorralado junto a mi hija. Pero ya no estaba sola. Al menos, Lily tenía ahora un padre responsable que realmente se preocupaba por ella. Después de conocer los resultados del ADN, mi corazón se sintió infinitamente más liviano. La verdad fue el remedio que sanó mis heridas. Sin embargo, después del alivio inicial, apareció una nueva preocupación. No podía depender de Julián para siempre. Aunque fuera el padre de Lily y nos tratara con tanta consideración, yo necesitaba sostenerme por mí misma. Mi orgullo como mujer no me permitía ser una carga permanente. Decidí retomar mi carrera como diseñadora de interiores, la cual había dejado en pausa durante 3 años. No era solo por el dinero para criar a mi hija. Era para recuperar mi identidad, mi pasión, y la confianza que había perdido. Durante la cena, le conté a Julián mi plan. No se sorprendió en absoluto. Me escuchó en silencio, asintió y me ofreció todo su apoyo. Sabía que dirías eso. Haz lo que te haga feliz. Siempre voy a apoyarte. Solo dime si necesitas ayuda. Su comprensión me conmovió profundamente. Al día siguiente, comencé a buscar trabajo. Encendí mi vieja laptop y limpié el polvo acumulado con el tiempo. Ver mis antiguos diseños en la pantalla me hizo recordar quién era antes, una versión de mí llena de ambición. Pero al revisar LinkedIn y las ofertas laborales, mi ánimo cayó. Las exigencias del mercado habían aumentado muchísimo. Pedían dominio de nuevos programas de renderizado y herramientas de gestión que apenas conocía. 3 años dedicada completamente a ser madre me habían dejado atrás. Pasé una semana entera actualizando mis habilidades, viendo tutoriales de nuevos programas y rehaciendo por completo mi portafolio. Fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Hubo noches en las que quise cerrar la laptop de golpe, frustrada. Pero sentada en la isla de la cocina, a las 2 de la madrugada, mirando hacia el pasillo donde Lily dormía, apretaba los dientes y seguía adelante. Todo esto era por ella. Una tarde, mientras revisaba Instagram durante un descanso, me encontré con una publicación de una conocida en común. Era un carrusel de fotos de una lujosa fiesta en los Hamptons. Y ahí estaban Miguel y Chloe. De pie, uno al lado del otro, tomados de la mano, sonriendo radiantes. Miguel llevaba un elegante traje de lino, y Chloe un impresionante vestido de diseñador. Su mano descansaba sobre su vientre, visiblemente abultado. El texto decía, celebrando a la pareja perfecta. No podemos esperar a que llegue el pequeño ángel. Mi mano se quedó congelada sobre el mouse, y un dolor punzante atravesó mi pecho. Me había prometido a mí misma aceptar la verdad y seguir adelante. Pero verlos disfrutando de una felicidad construida sobre la destrucción total de mi vida y la de mi hija, hizo imposible mantener la calma. Ellos lo tenían todo. Amor, dinero, y ahora un bebé. Mientras tanto, yo lo había perdido todo. Con el estómago revuelto, cerré el navegador rápidamente. Pero esa imagen quedó grabada en mi mente. La rabia y la injusticia comenzaron a hervir dentro de mí. Eso se convirtió en mi mayor motivación. Tenía que salir adelante. Tenía que demostrarles que, sin Miguel, Lily y yo podíamos vivir bien, incluso mejor que bien. Me sequé las lágrimas y, con una determinación renovada, empecé a enviar currículums a todas partes. Después de 2 semanas de esfuerzo constante, finalmente recibí una llamada para una entrevista en un estudio de diseño en Chelsea. Era una agencia pequeña, pero en ese momento era una enorme luz de esperanza. Además, ya no quería seguir viviendo en el ático de Julián. Mi orgullo me empujaba hacia una vida independiente, aunque eso significara volver a un pequeño departamento en Brooklyn. Combinando mis pocos ahorros con el dinero que Julián insistía en darme para Lily, encontré un nuevo apartamento modesto en Park Slope, en un barrio más tranquilo y seguro. Quería demostrarle a Julián que podía hacerme cargo de mi propia vida. Cuando le dije que me mudaba, se opuso de inmediato. ¿Por qué tanta prisa? Quédate aquí hasta que consigas el trabajo y recibas algunos sueldos. Vivir sola allá afuera es peligroso. No puedo seguir dependiendo de ti, respondí con firmeza. Necesito ser independiente.
No te preocupes. Investigué bien. Este barrio es seguro. Sabiendo que no podía hacerme cambiar de opinión, Julián suspiró y lo aceptó. Me ayudó a empacar y a mudarme al nuevo lugar. El departamento era pequeño, pero después de organizarlo, se veía ordenado y acogedor. Ver el resultado de mi propio esfuerzo me dio una pequeña sensación de felicidad. Ese sería el verdadero comienzo de una nueva vida para mí y para mi hija. La primera noche en el nuevo apartamento, después de acostar a Lily, me quedé sola en silencio. Me sentía libre, pero también un poco sola. Alrededor de las 11 de la noche, cuando me preparaba para dormir, escuché un ruido extraño fuera de la puerta. Era un leve sonido metálico, pero en el silencio absoluto de la noche, sonaba aterradoramente fuerte. Mi corazón se detuvo. Contuve la respiración y escuché. Ahí estaba otra vez. Metal contra metal. Sonaba exactamente como alguien intentando forzar la cerradura. La sangre se me heló. ¿Otro intento de robo, en este supuesto barrio seguro? Corrí hacia la cama y tomé a Lily, que seguía profundamente dormida. Con manos temblorosas, agarré mi teléfono. Sin pensarlo, la primera persona que vino a mi mente fue Julián. Marqué su número. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Sonó una sola vez antes de que contestara. Sara, ¿qué pasa? Su voz era baja y calmada. Julián, alguien está intentando abrir mi puerta. Mi voz se quebró de terror. Cálmate. Asegura la cerradura y la cadena. Empuja algo pesado contra la puerta. Voy en camino. No sonaba alterado. Sus instrucciones eran rápidas y firmes. Hice exactamente lo que dijo, arrastrando el único escritorio pesado que tenía para bloquear la puerta. El ruido afuera se detuvo de repente. Parecía que quien fuera se había dado cuenta de que yo estaba despierta, y se había ido. Pero el miedo dentro de mí no desapareció. Me acurruqué en un rincón, abrazando a Lily, con los ojos fijos en la puerta. Menos de 5 minutos después, mi teléfono sonó. Era Julián. Estoy abajo. ¿Puedes abrirme? Rápidamente aparté el escritorio y miré por la mirilla. Era él. Solté un suspiro enorme de alivio y abrí la puerta de inmediato. Entró apresurado, con la mirada recorriendo todo el lugar con preocupación. Cuando vio que Lily y yo estábamos bien, su expresión se suavizó. ¿Estás bien? ¿Dónde está el tipo? No lo sé. Creo que me escuchó hablando por teléfono y salió corriendo. Respondí, todavía temblando. Entonces algo hizo clic en mi mente. Había llegado demasiado rápido. Increíblemente rápido. Su ático en Tribeca estaba, como mínimo, a 25 minutos en coche desde Brooklyn, incluso sin tráfico. Lo miré, con una sospecha creciendo dentro de mí. ¿Cómo llegaste tan rápido? Julián se quedó en silencio. Su mirada se volvió compleja. Suspiró, y dijo algo que me dejó completamente impactada. Alquilé el apartamento justo debajo del tuyo. Lo miré sin comprender. No podía dormir sabiendo que tú y la bebé estaban aquí solas, explicó, con un tono cargado de disculpa. En cuanto firmaste el contrato, contacté al propietario y alquilé el departamento de abajo, solo para poder vigilar y protegerlas si lo necesitaban. Sacó su teléfono y me mostró el contrato digital. Era la misma dirección, y su nombre figuraba como inquilino. Todo era demasiado repentino. No sabía si sentirme furiosa por estar siendo vigilada, o profundamente conmovida por su obsesiva preocupación. Había organizado todo en silencio, solo para garantizar nuestra seguridad. Por favor, no te enfades, dijo con suavidad. Solo estaba muy preocupado. Y mira lo que pasó. Lo viste con tus propios ojos. No estás segura aquí sola. Empaca tus cosas. Volvemos a mi casa. Si estoy allí, nadie volverá a tocarte a ti ni a Lily. Miré su rostro, lleno de preocupación, y recordé el terror que había sentido hacía apenas unos minutos. No pude negarme. Mi orgullo y mi deseo de independencia se derrumbaron por completo frente a la seguridad de mi hija. Asentí en silencio, aceptando una vez más sus condiciones.
Después de aquella noche aterradora, tuve que regresar al ático de Julián en Tribeca. Esta vez, no me sentía tan incómoda ni culpable. La seguridad de Lily era lo primero, y la intensa preocupación de Julián me hizo entender que aceptar su ayuda era necesario. Sin embargo, mi determinación de encontrar trabajo no había cambiado. Si acaso, se había vuelto aún más fuerte. No quería seguir siendo alguien débil y protegida para siempre. Sabiendo que tenía mi primera entrevista por delante, Julián parecía incluso más nervioso que yo. La noche anterior, después de que Lily se durmiera, me llamó al salón. Había preparado 2 tazas de té de manzanilla y dijo algo inesperado. A partir de ahora, yo soy el entrevistador, y tú eres la candidata. Vamos a hacer una simulación. Me sorprendí un poco, pero asentí. Era una buena oportunidad para ganar confianza. Julián cambió de actitud al instante. Se sentó completamente recto, cruzó los brazos y su mirada se volvió aguda, analítica. Ya no era el Julián amable y atento de todos los días. Era un ejecutivo implacable evaluando a una candidata. Buenos días, Sara, comenzó, con un tono firme y profesional. Gracias por venir. Empecemos. ¿Puedes explicarme tu currículum? Respiré hondo e intenté responder con fluidez, pero en cuanto terminé, Julián me interrumpió. Tu introducción es demasiado genérica. Cualquiera puede decir eso. Dime cuál es tu valor diferencial. Luego comenzó una lluvia de preguntas difíciles. Veo un vacío de 3 años en tu currículum. Te dedicaste a formar una familia. En el mundo del diseño, 3 años son una eternidad. Las tendencias cambian constantemente. ¿No crees que te has quedado atrás? ¿Cómo vas a convencernos de que puedes rendir desde el primer día? Esa pregunta atacó directamente mi mayor inseguridad. Entré en pánico por un segundo, pero me recompuse y recordé lo que había preparado. Expliqué cómo había aprendido por mi cuenta, los nuevos programas que dominaba y los proyectos que había desarrollado para mantenerme actualizada. Julián asintió levemente, pero no se detuvo. ¿Por qué te divorciaste? ¿Una vida personal inestable afectará tu rendimiento? Necesitamos empleados comprometidos al 100%. Esa pregunta fue como una puñalada directa al corazón. Era invasiva, demasiado personal. Me quedé paralizada. Sentí como el color desaparecía de mi rostro. Al ver mi reacción, Julián abandonó de inmediato su papel. Se levantó y se acercó a mí, con la voz llena de arrepentimiento. Lo siento, no quería hacerte daño. Pero la realidad es que hay entrevistadores que pueden ser así de agresivos. Pueden intentar presionarte con ese tipo de preguntas. Quería prepararte para que no te bloquees ni te lastimen en una entrevista real. Entendí su intención. Me estaba preparando para el peor escenario. Asentí en silencio, agradeciendo su sinceridad. Si te preguntan algo así, continuó, volviendo a sentarse, esta vez con un tono más suave, no necesitas entrar en detalles personales. Redirígelo de forma profesional. Di que tu situación personal está completamente resuelta, que no afectará tu desempeño y que, de hecho, tu nueva etapa te da más motivación para enfocarte y crecer. Convierte esa debilidad en una prueba de tu fortaleza. Esa noche nos quedamos practicando durante horas. Julián me enseñó cómo estructurar mis respuestas, cómo destacar mis fortalezas e incluso cómo negociar el salario. Analizaba cada error con dureza, pero sin destruir mi confianza. Me impresionó profundamente su inteligencia y su experiencia. Gracias a él, mi confianza comenzó a regresar poco a poco. Me sentía lista. A la mañana siguiente, me puse el blazer moderno y los pantalones que Julián me había ayudado a elegir. Siempre decía que la imagen era la mitad de la batalla. Él mismo me llevó hasta la agencia en Chelsea, recordándome una última vez que mantuviera la calma y confiara en mí. Al entrar en la sala de reuniones, ya no tenía miedo. Había 3 entrevistadores, y sus preguntas eran muy similares a las que Julián me había hecho, especialmente sobre los 3 años fuera del mercado. Gracias a la preparación, respondí con seguridad, lógica y claridad.
Presenté las ideas que había desarrollado y expliqué cómo esos 3 años como madre me habían enseñado gestión del tiempo, resolución de problemas y empatía, habilidades clave para trabajar con clientes. Cuando la entrevista terminó, la directora creativa, una mujer elegante de unos 50 años, me dedicó una sonrisa satisfecha. Gracias, Sara. Nos pondremos en contacto contigo. Salí del edificio sintiéndome ligera, como si flotara. Independientemente del resultado, había dado todo de mí. Para mi sorpresa, justo cuando llegué al metro, mi teléfono sonó. Era Recursos Humanos. Hola, Sara. Nos gustaría ofrecerte el puesto de diseñadora junior. ¿Puedes empezar el lunes? El salario inicial es de $60.000 al año. Me quedé sin aliento. Una oferta inmediata, $60.000. No era un sueldo de Wall Street, pero para alguien que llevaba 3 años sin trabajar, significaba validación, independencia y una felicidad inmensa. Llamé a Julián de inmediato. Al escuchar mi emoción, él se alegró tanto como yo. Es increíble. Sabía que lo lograrías. Tenemos que celebrarlo esta noche. Elige cualquier restaurante. Invito yo. Acepté encantada. Después de tantos momentos difíciles, por fin podía sonreír con orgullo. Quería agradecerle a Julián, el hombre que había sido mi apoyo en todo momento. Esa noche, nos llevó a Lily y a mí a un impresionante restaurante en la azotea de un hotel de lujo en Midtown Manhattan, con vistas espectaculares de la ciudad. El ambiente era increíblemente elegante. Dudé un poco al ver lo caro que era, pero Julián se rió y dijo que lo merecía. Estábamos disfrutando de la cena, y Lily estaba fascinada mirando las luces de la ciudad a través del ventanal, cuando una voz familiar y burlona rompió el momento. Vaya, pero miren quién está aquí. Mi ex cuñada, ¿verdad? No llevas ni 5 minutos divorciada y ya conseguiste un nuevo patrocinador. Y en un lugar como este, veo que subiste de nivel. Me giré. El mundo realmente era demasiado pequeño. Era Chloe. Y a su lado, visiblemente incómodo, estaba Miguel. La alegría desapareció de golpe. La comida dejó de tener sabor. Chloe tenía el brazo entrelazado con el de Miguel, irradiando una seguridad arrogante. Me miró de arriba abajo con desprecio. Su vientre era evidente. Parecía de unos 4 o 5 meses. Estaba radiante, satisfecha. Miguel evitaba mirarme. Se veía incómodo, avergonzado. Claramente no esperaba encontrarme allí, y mucho menos acompañada de alguien como Julián. Julián no se inmutó. Dejó el tenedor con calma y levantó la mirada hacia Chloe. En una fracción de segundo, su expresión se volvió completamente fría. Hola, Chloe. Ha pasado tiempo. Al escuchar su voz, tanto Chloe como Miguel se quedaron paralizados. Chloe se quedó visiblemente sorprendida. Claramente no había reconocido que el hombre sentado conmigo era su exnovio. La sonrisa arrogante en su rostro se quebró. Julián, escupió. ¿Qué demonios hace sentado con ella? Invité a cenar a la madre de mi hija, respondió él con total calma, pero cada palabra cayó como un golpe contundente. Enfatizó deliberadamente la madre de mi hija mientras apoyaba su brazo en el respaldo de mi silla, en un gesto claramente protector. Miguel se quedó paralizado. Todo el color desapareció de su rostro. Me miró a mí, luego a Julián, y después a Lily, que observaba la escena confundida. Era evidente que estaba intentando procesar lo que acababa de escuchar. Chloe se quedó en silencio por un instante, pero enseguida recuperó su arrogancia habitual. Soltó una risa despectiva. Ah, ¿con qué de eso se trata? Con razón firmaste el divorcio tan rápido, Miguel. Resulta que ella ya tenía a otro escondido todo este tiempo. Julián, de verdad eres un santo, criando lo que dejó otro hombre. Sus palabras eran puro veneno. Sentí como el rostro me ardía de rabia y humillación. Me levanté, lista para responderle, pero la mano de Julián encontró la mía bajo la mesa, apretándola suavemente para indicarme que me calmara. Deberías cuidar lo que dices, Chloe. La voz de Julián ya no era calmada, era afilada como una cuchilla.
Especialmente en tu estado. Por el bien del bebé que llevas, deberías practicar un poco de karma. Hizo una breve pausa antes de continuar. Y en cuanto a quién está criando a quién, creo que tú y Miguel saben perfectamente cómo funciona eso. Le lanzó a Miguel una mirada penetrante, cargada de significado. Bajo esa mirada, Miguel se estremeció y bajó la cabeza de inmediato. Chloe se puso roja de furia. Abrió la boca para responder, pero Miguel la tomó del brazo con fuerza. Basta, Chloe. Vámonos. No armes una escena aquí, murmuró entre dientes, claramente desesperado por salir de esa situación. Chloe me lanzó una última mirada llena de odio antes de dejarse arrastrar hacia la salida. Sus figuras desaparecieron tras las pesadas puertas del restaurante. El aire en nuestra mesa se volvió denso, casi irrespirable. La cena había quedado completamente arruinada. Después de que se fueron, perdí por completo el apetito. Las palabras de Chloe se clavaban en mi pecho como fragmentos de vidrio. Sabía la verdad. Tenía los resultados del ADN para demostrarlo. Pero enfrentar su descaro, su crueldad, seguía doliendo profundamente. El orgullo por mi nuevo trabajo quedó completamente opacado por la humillación. Al verme en silencio, Julián suspiró suavemente. Llamó al camarero, pagó la cuenta y dijo: «Vámonos a casa». Durante el trayecto de regreso a Tribeca, no dije una sola palabra. Miraba por la ventana sin ver realmente nada. Las luces de Times Square pasaban borrosas, pero mi mente estaba atrapada en un bucle. Los rostros de Miguel y Chloe, su arrogancia, sus insultos. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. ¿Por qué soy tan débil? ¿Por qué no pude enfrentarla y responderle? Al llegar al departamento, Julián acostó a Lily y luego se sentó a mi lado en el sofá. Me ofreció un vaso de agua tibia. No dejes que lo que dijo te afecte. Solo quería provocarte. Negué con la cabeza, con la garganta cerrada. No, tiene razón. Soy una tonta. Fui demasiado ingenua. Confié ciegamente en Miguel, y él y su amante jugaron conmigo durante años. Y hoy, incluso teniéndolos enfrente, no pude hacer nada. La rabia contenida durante tanto tiempo estalló de golpe. Me cubrí el rostro con las manos y lloré sin control. Me sentía patética. Julián no dijo nada. Simplemente me acercó hacia él y dejó que me apoyara en su pecho. Acarició suavemente mi cabello. Era un consuelo silencioso, pero me dio una fuerza inmensa. No eres una tonta, dijo finalmente, con una voz profunda y suave. Eres una persona buena. Porque tú tratas a los demás con sinceridad, asumes que ellos hacen lo mismo. El problema no está en ti, sino en las personas que aprovecharon tu bondad para hacerte daño. Hizo una pausa antes de continuar. Y no eres débil. Pasaste un embarazo sola, diste a luz, soportaste la traición y el abandono, y aún así seguiste adelante. Una mujer capaz de hacer eso no es débil. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Sus palabras fueron como agua cálida sobre mi corazón helado. Era la primera vez que alguien no me veía como una tonta, sino como alguien fuerte. Me miraba sin lástima, sino con respeto. Luego su expresión se volvió seria. En cuanto a mi pasado con Chloe, eso terminó hace mucho tiempo. Mucho antes de lo que pasó en Maui. No hay absolutamente nada entre nosotros. Quería dejar eso claro para que no tengas ninguna duda. Estaba marcando un límite firme, asegurándose de que yo no me sintiera desplazada o incómoda. Su inteligencia emocional me conmovió profundamente. Lo miré, y a través de mis ojos llenos de lágrimas, solo vi sinceridad. Esa noche, Julián se quedó a mi lado hasta que me calmé por completo. No hizo discursos exagerados. Simplemente escuchó todo lo que necesitaba decir. Su presencia, su abrazo, me hicieron sentir increíblemente segura. Sin darme cuenta, comprendí que ese hombre se estaba convirtiendo, poco a poco, en el pilar más firme de mi vida. Con el tiempo, la vida comenzó a encontrar su ritmo. Me volqué por completo a mi nuevo trabajo. Durante el día, iba en metro hasta Chelsea, mientras Julián dejaba a Lily en una guardería de excelente reputación cerca de Tribeca,
que él mismo había investigado cuidadosamente. Por las tardes, corría a recogerla. Era agotador, pero mi vida tenía sentido. Estaba trabajando en lo que amaba, y veía a mi hija crecer feliz cada día. Al notar lo difícil que era equilibrar el trabajo y el cuidado de Lily, Julián sugirió contratar a una niñera. Al principio me negué. No quería seguir dependiendo de él. Pero él fue firme. No lo veas como una ayuda. Míralo como mi responsabilidad como padre. Quiero que mi hija tenga el mejor cuidado posible, y que su madre tenga tiempo para respirar. Su lógica era imposible de rebatir. Finalmente, acepté. Unos días después, llegó una mujer de unos 50 y tantos años. Julián la presentó como Marta. Se encargaría de Lily y del hogar. Marta tenía un rostro amable, una sonrisa cálida y una mirada llena de experiencia. Desde el primer momento transmitía confianza. Lily, que normalmente desconfiaba de los extraños, conectó con ella de inmediato. Balbuceaba feliz y extendía los brazos hacia la abuela Marta casi al instante. Marta era una profesional increíble. Alimentaba a Lily, la dormía, jugaba con ella sin esfuerzo. Conocía canciones infantiles, cuentos. Parecía tener un recurso infinito para entretenerla. Gracias a ella, pude ir a trabajar sin preocupaciones. Además, era una excelente ama de casa. El gran loft de Julián siempre estaba impecable, y su comida era simplemente deliciosa. Preparaba comida casera americana, de esas que reconfortan el alma. Estofados, pollo asado, macarrones con queso hechos desde cero, tartas recién horneadas. Era comida sencilla, pero cálida, que hacía que el frío ático por fin se sintiera como un verdadero hogar. Julián, Lily, Marta y yo, bajo el mismo techo. De verdad se sentía como una familia. El vínculo entre Julián y Lily crecía cada día. Cada tarde, cuando él regresaba de su oficina en Wall Street, lo primero que hacía era buscarla. Tenía una paciencia infinita. Construía torres de bloques, le leía cuentos con voces divertidas y le enseñaba canciones. La voz de Lily llamándolo papá Julián se volvía cada vez más clara y natural. Al verlos juntos, mi corazón se estremecía. A veces me descubría soñando despierta. ¿Y si esto fuera una familia real, permanente? La vida fluía con calma. Las heridas profundas en mi corazón comenzaban a sanar gracias al cuidado constante de Julián, al apoyo cálido de Marta y a la risa luminosa de mi hija. Volví a sonreír de verdad. Volví a encontrar alegría en la vida. El tiempo pasó rápido, y ya llevaba unos meses trabajando en la agencia. Todo iba sorprendentemente bien. Mi directora creativa confiaba en mí lo suficiente como para incluirme en un proyecto importante con un gran cliente corporativo. Era una oportunidad enorme, y también un gran desafío. El día de la presentación final, mi jefa y yo fuimos a las oficinas del cliente en Midtown. Cuando entramos a la sala de reuniones, jamás habría imaginado lo que estaba a punto de ver. Miguel estaba allí, sentado del lado del cliente, como líder del proyecto. Al verlo después de tantos meses, no pude ocultar mi sorpresa. Pero el Miguel que tenía frente a mí era muy distinto al hombre arrogante que había conocido. Se veía demacrado. Sus mejillas estaban hundidas, tenía ojeras profundas, no estaba bien afeitado y su traje le quedaba flojo y descuidado. Transmitía pura miseria. Parecía que la vida perfecta que Chloe mostraba no era tan real como aparentaba. Cuando Miguel me vio, se quedó inmóvil. En sus ojos había una mezcla de sorpresa, arrepentimiento y vergüenza. Durante toda la reunión apenas pudo concentrarse. No dejaba de mirarme. Yo, en cambio, estaba completamente fría y profesional. Presenté mis diseños con claridad y seguridad, respondiendo a cada pregunta con precisión. Mi cambio lo impactó aún más. Cuando la reunión terminó y estábamos guardando nuestras cosas, Miguel se acercó. «Sara, ¿podemos hablar un momento?» «No creo que tengamos nada personal que discutir», respondí con frialdad. «Si es sobre el proyecto, dirígete a mi directora. Solo 5 minutos, por favor», rogó. Al verlo en ese estado,
Una pequeña chispa de compasión me hizo ceder. Después de todo, habíamos estado casados. Le indiqué a mi jefa que la alcanzaría después y caminé con él hacia un rincón junto a los ascensores. «Te ves bien», dijo, incómodo. «Gracias. Estoy muy bien», respondí sin emoción. «Lo siento», soltó de repente. «Sé que es demasiado tarde, pero lo siento de verdad. Me equivoqué en todo. Fui un idiota. Confié en la persona equivocada, y te traté a ti y a Lily como basura». Guardé silencio. Si me hubiera dicho eso meses atrás, quizá no habría tenido que pasar por tanto. Pero ahora, no significaba nada. «No soy feliz con Chloe», continuó, con la voz quebrada. «No es quien creía. Desde que quedó embarazada, todo empeoró. Es exigente, controladora, me está arruinando la vida. Discutimos todos los días. Yo solo escuchaba. Sin consolarlo. Era consecuencia de sus propias decisiones. «Estás diferente», dijo, mirándome con arrepentimiento. «Más segura, más fuerte. Supongo que dejarme fue lo mejor que te pudo pasar». Bajó la cabeza, destrozado. Y aún así, no sentí satisfacción. Solo una amargura tenue, por un amor que ya no existía. Ese encuentro apenas dejó una pequeña marca en mí, y desapareció rápido. Ya no era la mujer débil del pasado. Mis prioridades eran claras, mi trabajo, mi hija, y el hombre que me esperaba en casa. Unas semanas después, el proyecto fue un éxito. Para celebrarlo, el cliente organizó una gran fiesta en un exclusivo salón y invitó a todo el equipo. Sabía que Miguel estaría allí, y no quería ir. Pero no podía faltar a un evento importante. Julián lo sabía y me prometió recogerme al terminar. Como era de esperar, Miguel estaba en la fiesta. Se veía aún peor. Estaba solo, en un rincón, bebiendo vaso tras vaso de whisky. Chloe no apareció en toda la noche. No dejaba de mirarme con una expresión desesperada. Yo lo ignoré completamente. Cuando la fiesta terminó, salí al vestíbulo a esperar a Julián. De pronto, Miguel apareció tambaleándose detrás de mí. Estaba completamente borracho. «Sara, espera», balbuceó, agarrándome del brazo. «Estás borracho. Vete a casa», dije, intentando soltarme. «No estoy borracho», gritó, apretando más fuerte. «Tengo que decirte algo, un secreto enorme. Tienes que escucharlo». Su comportamiento me incomodaba cada vez más. En ese momento, el Mercedes de Julián se detuvo frente a la entrada. Bajó del coche, y al ver la escena, su expresión se endureció. Se acercó rápidamente, apartó la mano de Miguel de mi brazo y me protegió colocándome detrás de él. «¿Qué crees que estás haciendo?». Su voz era baja y peligrosa. Miguel se tensó, pero el alcohol lo hacía imprudente. Soltó una risa descontrolada. «Mira quién llegó, el héroe perfecto. Qué bien, así les cuento a los dos. Es buenísimo, de verdad». Se inclinó hacia adelante, y gritó algo que me dejó paralizada. «El bebé que Chloe está esperando, no es mío». Todo mi cuerpo se quedó rígido. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿De qué estás hablando?», pregunté, con la voz temblorosa. «Me engañaron otra vez», gritó Miguel, con una risa amarga. «Me arruinó, iba a criar al hijo de otro, otra vez. ¿No es gracioso? ¿Por qué mi vida es una maldita broma?». Señaló primero hacia mí, y luego hacia Julián. Su caída total se desarrollaba justo frente a mí, con una crudeza miserable y detallada. El hombre que había dudado de mi lealtad y me había echado como si fuera basura, ahora estaba viviendo exactamente la misma traición, pero multiplicada por 100. En ese momento, la ventanilla trasera del Mercedes bajó y Lily asomó la cabeza, despertada por los gritos. «Mamá, papá, Julián». La voz dulce y clara de mi hija atravesó la tensión como una brisa fresca. Julián sonrió, caminó hacia el coche, la desabrochó del asiento y la tomó en brazos. La abrazó con ternura, y cuando ella volvió a decir papá, él se giró lentamente hacia Miguel,
que seguía completamente paralizado. Julián lo miró directamente a los ojos. Su voz fue clara, firme, inquebrantable. No solo era para Miguel. Parecía una declaración al mundo entero. Sí. Yo soy el padre de Lily. Su padre biológico. Luego, con su brazo libre, me rodeó los hombros con fuerza. Y esta es mi familia. ¿Te quedó claro, Miguel? Cada palabra cayó como un martillazo que destrozaba lo poco que quedaba del orgullo de Miguel. Él dio unos pasos hacia atrás. Sus ojos estaban completamente perdidos mientras miraba a la familia que tenía delante. Luego, tambaleándose, se dio la vuelta y se alejó por la calle. Bajo las luces, su sombra se veía solitaria, derrotada, insignificante. Mientras lo veía irse, mi mente era un torbellino. El retorcido plan que Miguel y Chloe habían creado para destruirme, había terminado en la ironía más perfecta. Esa noche, la imagen de Miguel destruido y la firme declaración de Julián se repetían una y otra vez en mi cabeza. Durante el trayecto de regreso, Lily estaba despierta, así que no hice preguntas. Pero al llegar al ático y cuando Marta llevó a Lily a dormir, ya no pude contenerme más. Me senté frente a Julián en el salón y lo miré fijamente. ¿Qué pasó con Miguel y Chloe? ¿Tú hiciste todo eso? Julián no se sorprendió. Guardó silencio unos segundos, y luego asintió lentamente. Sí. Lo había sospechado, pero escucharlo de su boca hizo que mi corazón se acelerara. Sabía que Julián era inteligente, pero no imaginaba que pudiera ser tan calculador. ¿Por qué? Pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué harías algo así? Julián se levantó, caminó hasta los ventanales y miró la ciudad en silencio. Soltó un suspiro largo. Porque se atrevieron a hacerte daño. Su voz era baja, fría, cargada de una intensidad que nunca había visto en él. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo las personas que te pisotearon seguían con sus vidas como si nada. Tenían que pagar. Se giró hacia mí. Fue sencillo. Usé sus propias debilidades en su contra. Hizo una pausa antes de continuar. Chloe es una mujer ambiciosa y materialista. No volvió con Miguel por amor. Volvió por su dinero y su estilo de vida. Entonces me explicó todo. Había contratado a un hombre joven y atractivo para hacerse pasar por un millonario del mundo tecnológico, y seducir a Chloe. Ese hombre le prometió una vida aún más lujosa, algo que Miguel jamás podría darle. Con su ambición, no tardó en caer. Continuó Julián con total frialdad. Empezó una relación con él a espaldas de Miguel. El bebé que está esperando es de ese hombre. Mi respiración se detuvo. Y me aseguré de que Miguel descubriera la verdad en el momento exacto en que más le dolería, añadió. Quería que sintiera la misma traición, la misma humillación, la misma impotencia que tú sentiste. Su plan era perfecto. Preciso, devastador, implacable. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿No tienes miedo? Pregunté en voz baja. ¿No temes que piense que eres alguien aterrador por hacer esto? Julián se acercó y se sentó a mi lado. Tomó mis manos entre las suyas. Estaban cálidas, como siempre. Sí tengo miedo, admitió, mirándome con suavidad. Mi mayor miedo es que te alejes de mí por esto. Hizo una pausa. Pero no podía no hacerlo, Sara. Aquella noche bajo la lluvia, cuando te vi destrozada en la calle, hice una promesa. Cualquiera que te haga llorar, lo pagará 1000 veces. Sus palabras me atravesaron profundamente. Esto no era solo venganza. Era justicia. Necesitaba que entendieran que no podían destruirte, y necesitaba que tú supieras que siempre voy a estar a tu lado. El impacto de sus palabras fue absoluto. El miedo que había sentido desapareció, reemplazado por una sensación intensa de protección, de amor. Había destruido a quienes me hicieron daño, solo para sanar mis heridas. ¿Cómo no amar a alguien así? Sin decir nada, lo abracé con fuerza. En ese momento entendí que mi corazón ya le pertenecía por completo. Las tormentas del pasado, por fin, habían quedado atrás. Nuestra vida comenzó a encontrar una calma hermosa.
Los secretos, el dolor y la venganza quedaron como un recuerdo lejano, reemplazados por la rutina tranquila de una familia. Yo prosperaba en mi trabajo. Julián pasaba cada momento libre con Lily. Marta se encargaba del hogar, siempre con una comida caliente esperándonos. Éramos una familia real. Un domingo por la tarde, mientras hacía compras en un centro comercial en Soho, perdí mi billetera. No tenía mucho dinero, pero estaban mis documentos, tarjetas, y las tarjetas médicas de Lily. Recorrí todo de nuevo, pero no la encontré. Resignada, fui a una comisaría para reportarlo, esperando que alguien la hubiera entregado. Mientras esperaba, noté a un policía que me resultaba familiar. Después de pensarlo un momento, recordé, era uno de los agentes que había respondido cuando intentaron forzar la cerradura de mi apartamento en Brooklyn. Él también me reconoció. Sonrió y se acercó. Hola, te recuerdo. Vivías en Park Slope hace unos meses, ¿verdad? Sí, así es, respondí con una sonrisa. Te ves muy bien, mucho más feliz que la última vez, dijo. Parece que tú y tu esposo arreglaron las cosas, ¿no? Fruncí el ceño, confundida. ¿Arreglar las cosas? ¿A qué se refiere? El policía soltó una pequeña risa y dio una palmada suave sobre el mostrador. Vamos, no hace falta que seas tímida. Tu esposo realmente te ama. Ya sabes, fingir un intento de robo y pasar toda la noche en vela solo para asustarte y hacer que volvieras a casa con él después de una pelea. Eso es dedicación. La próxima vez que discutan, mejor hablen las cosas. No te vayas a provocar un infarto. Cada palabra que dijo fue como un rayo atravesando mi mente. Me quedé completamente paralizada. ¿Fingir un robo? ¿Asustarme para que volviera a casa? ¿Qué estaba diciendo? Perdón, ¿qué quiere decir exactamente? No entiendo, pregunté, intentando mantener la compostura. Ya sabes, la noche en que llamaste por el intento de robo, explicó el policía con naturalidad. Cuando llegamos, tu esposo también acababa de llegar. Después me apartó y me confesó todo. Dijo que estabas viviendo sola en una zona complicada, que no le hablabas después de una pelea, y que contrató a un amigo para que manipulara la cerradura y pareciera un ladrón, para asustarte y hacer que regresaras con él. Hizo una pausa, encogiéndose de hombros. Se disculpó mucho por hacernos perder el tiempo. Pero como ustedes parecían tan enamorados, solo le dimos una advertencia y lo dejamos pasar. La historia quedó clara. Demasiado clara. Me quedé de pie, sintiendo como si me hubieran golpeado. Esa noche, la noche que destruyó mi determinación de ser independiente, había sido una farsa. El primer robo real en el apartamento miserable, y luego el intento falso en el nuevo lugar. Todo había sido parte de su plan para mantenerme bajo su techo. No recuerdo cómo salí de la comisaría. Mi mente era un caos. No sabía si reír o llorar. No estaba enfadada, no del todo. En cambio, sentía una absurda necesidad de reír, mezclada con una emoción difícil de describir. Ese hombre brillante, sofisticado, poderoso, había ideado el plan más ridículo, infantil y casi absurdo, solo para mantenerme a mí y a mi hija a salvo a su lado. ¿Cuánto tenía que importarle? ¿Cuánto tenía que querernos, para hacer algo así? Caminando por las calles de Nueva York, me descubrí sonriendo como una tonta. El último secreto había salido a la luz, y, curiosamente, no era amargo. Era dulce. Sabía que tenía que volver a casa de inmediato, y enfrentarlo. Cuando entré al ático esa tarde, Julián y Marta estaban en el suelo del salón construyendo un enorme castillo de Lego con Lily. Al verme, Lily gritó de alegría y corrió a abrazarme. Julián levantó la mirada y sonrió con suavidad. Veo que estás de buen humor. ¿Pasó algo? Reprimí una sonrisa. Me senté en el sofá y puse la expresión más seria que pude. Julián, tengo una pregunta para ti. Mi tono lo tomó por sorpresa. Le hizo una seña a Marta para que llevara a Lily a su habitación, y luego se sentó frente a mí. ¿Qué pasa? Hoy fui a la comisaría, dije, mirándolo fijamente. Me encontré con un policía.
Me contó una historia muy interesante. Por un instante, vi pánico en su rostro, pero lo ocultó rápidamente. «Ah, sí. ¿Qué historia?» «Una sobre un esposo muy devoto», dije lentamente. Su esposa se mudó. Él pensó que el barrio era peligroso, y como ella no le hablaba después de una pelea, contrató a alguien para fingir un robo y asustarla para que volviera a vivir con él. Hice una pausa. «¿Te parece un plan inteligente?» Lo miré directamente a los ojos. La sonrisa de Julián desapareció. Se quedó en silencio unos segundos. Su mirada se desvió. Sabía que ya no podía ocultarlo. Finalmente, suspiró. «Lo siento», murmuró. Sé que no fue la forma correcta, pero no sabía qué hacer. Tenía miedo por tu seguridad. No podía dormir sabiendo que tú y Lily estaban solas. Necesitaba tenerlas cerca, protegerlas. Su expresión era genuinamente culpable. No pude sostener la seriedad por más tiempo. Solté una carcajada. «Eres un idiota, de verdad. Con todo lo inteligente que eres, ¿cómo se te ocurrió algo tan ridículo?» Al ver que no estaba enfadada, Julián suspiró aliviado. Se acercó y se sentó a mi lado, tomando mi mano. «Si eso significa tenerlas conmigo, haría cosas mucho más absurdas». Nos miramos, y ambos empezamos a reír. Todos los malentendidos, secretos y planes ocultos, por fin habían salido a la luz. La última barrera entre nosotros se desmoronó. De pronto, su expresión cambió. Se volvió completamente serio. Apretó suavemente mi mano. «Sara», su voz bajó, cargada de emoción. «Empezamos todo esto de la forma más caótica posible. Hemos pasado por demasiado, pero tú y Lily cambiaron mi vida. Llenaron un lugar vacío de luz. Sé que no soy perfecto, he hecho cosas absurdas, pero mi amor por ti y por nuestra hija es absoluto». Y entonces, se arrodilló frente a mí. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul y la abrió. Dentro, había un anillo de diamantes que brillaba con la luz del atardecer. Mi corazón latía con fuerza. Las lágrimas llenaron mis ojos. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó. «Déjame cuidar de ustedes, construir una familia real, fuerte, con Lily y contigo». No podía hablar. Solo asentí, llorando. Extendí mi mano izquierda, y él colocó el anillo en mi dedo. Julián se levantó y me besó con intensidad. La puerta se abrió un poco, y Marta y Lily miraron la escena. Marta comenzó a aplaudir, y Lily corrió a abrazarnos. A través de los grandes ventanales, el sol se ponía sobre el río Hudson, tiñendo la ciudad de tonos dorados y naranjas. Apoyé mi cabeza en el hombro de Julián, mirando a mi hija reír en brazos de Marta. Las tormentas habían terminado. Y a partir de ese momento, solo quedaba una vida tranquila, hermosa, junto a las personas que más amaba en el mundo.